En la presente lección vamos a analizar el tema de métodos de la energía aplicado para partículas, esto incluido dentro de la sección de cinética de partículas. El objetivo al final de esta lección va a ser lograr definir el principio del trabajo de la energía. Esta lección fue desarrollada por la Cátedra de Dinámica de la Escuela de Ingeniería Electromecánica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. El primer concepto que vamos a analizar es el trabajo de una fuerza. Podemos afirmar que una fuerza realiza trabajo sobre una partícula cuando ésta actúa en el sentido del desplazamiento de la partícula, o bien al menos una de las componentes está actuando en este sentido. La definición formal de trabajo es la derivada del trabajo es equivalente al producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento, es decir, F punto delta R. Nos interesará analizar tres casos en particular. Inicialmente vamos a considerar que una partícula, sobre ella está actuando una fuerza F que es paralela a su desplazamiento. Entonces analicemos estos tres casos de interés. El segundo es cuando son paralelas, sin embargo tienen direcciones opuestas, y el caso en el que son perpendiculares. Vamos a ver qué sucede con el trabajo. Entonces en nuestra primera condición, tenemos una partícula. Esta partícula va a desplazarse en el sentido mostrado, es decir, hacia la derecha de sus pantallas. Y tenemos una fuerza actuando paralelamente a ese desplazamiento en el mismo sentido. Acá podemos afirmar que F es paralela a delta R y podemos decir que el trabajo realizado por F es positivo. ¿Por qué? Porque ambos actúan en el mismo sentido. En el segundo caso de análisis, sucede lo mismo. La partícula está desplazándose hacia la derecha de sus pantallas. Va hacia la derecha de sus pantallas. Sin embargo, la fuerza sigue siendo paralela, más actúa en el sentido opuesto de este desplazamiento. Nuevamente, afirmamos F paralelo a delta R. Sin embargo, el trabajo se opone al movimiento. Se opone al movimiento de la partícula. En el último caso, tenemos la misma partícula. Se sigue desplazando hacia la derecha de sus pantallas. Ahora, en vez de considerar una fuerza M, consideremos el efecto del campo gravitacional de la Tierra sobre esta partícula. Es decir, vamos a considerar el peso W. Nótese que en este caso, los vectores desplazamiento y el vector peso son perpendiculares. Entonces, W es perpendicular a delta R. Como la fuerza no está actuando en el sentido del movimiento, podemos afirmar que el trabajo realizado por este peso es igual a cero. Estos tres casos de interés son importantes tenerlos claros. ¿Qué sucede en el caso de una partícula? ¿Qué sucede en el caso de una partícula que se mueve en una trayectoria curvilínea bajo el efecto de una fuerza constante, o bien una partícula moviéndose en una trayectoria cualquiera, pero bajo el efecto de una fuerza variable? Vamos a analizar estos dos casos, y para analizarlos vamos a partir de la definición de trabajo. Recordemos que, por definición, el trabajo es igual a F
producto escalar delta R. Integramos a ambos lados de esta expresión. Nos queda esta nueva expresión. Podemos resolver el lado izquierdo. Decimos que el trabajo de 1 a 2 va a ser igual a la integral desde A1 hasta A2 de f producto punto delta R. Recordando la definición de producto escalar, nosotros podemos reescribir f punto delta R como f magnitud por delta R magnitud, que en este caso sería delta S, por el coseno del ángulo entre ellos, que le vamos a llamar alfa. Reescribiendo entonces nuestra expresión inicial o nuestra definición de trabajo, decimos que el trabajo de 1 a 2 es igual a la integral, ya no de A1 a A2, sino de S1 a S2 de f por delta S por coseno de alfa. Si ustedes observan en esta imagen, en la esquina superior izquierda, el término o la magnitud de f multiplicada por el coseno del alfa nos va a dar una componente en este sentido, es decir, una componente tangencial a la trayectoria curvilínea, f sub t. Por lo tanto, nosotros podemos reescribir esta expresión, el trabajo de 1 a 2, como la integral desde S1 hasta S2 de ft por delta S. Y esta es la forma en que calculamos el trabajo, ya sea de una fuerza variable o de una fuerza constante actuando sobre una partícula que se mueve en una trayectoria curvilínea. La gráfica de la esquina inferior derecha, la gráfica de la esquina inferior derecha nos expresa la fuerza tangencial en función del desplazamiento. El área marcada como rosado, o sea, el área bajo la curva, es precisamente el trabajo realizado por esa fuerza sobre la partícula. Acuérdense que la definición de integral nos dice que si tenemos la función graficada, la integral de esa función va a ser el área bajo la curva. El segundo caso que vamos a analizar es cuando la partícula se mueve en una trayectoria rectilínea bajo el efecto de una fuerza constante. En este caso, nuevamente tenemos que trabajar con la componente a lo largo de la trayectoria, es decir, con Fc por coseno, en este caso, de zeta. En azul pueden ver la trayectoria de la partícula y el trabajo va a ser calculado como Fc por coseno de zeta por posición final menos posición inicial, es decir, desplazamiento. El tercer caso de análisis es la gravedad. Ya habíamos conversado un poco. En este caso, a diferencia del caso en el que el peso no realizaba trabajo sobre la partícula se está moviendo en el sentido que actúa el peso. Como ustedes pueden ver en este diagrama, el desplazamiento va a tener una componente vertical, pues R1 tiene una componente Y menor a R2. Entonces va a haber un desplazamiento de esta partícula en el sentido vertical. Nótese que para este caso particular ellos definieron como Y la componente vertical. En algunos casos tenemos a Z como la componente vertical. Entonces hay que tener sumo cuidado cuando se trabaja
tridimensionalmente o en el espacio. Para este caso, el trabajo de esta fuerza, trabajo del peso, sería W por S2 menos S1. Con la gravedad vamos, o con el peso, o con el efecto de la gravedad, vamos a tener un sumo cuidado. ¿Por qué? Si nosotros definimos un nivel de referencia 0 acá, este es nuestro nivel de referencia 0, la partícula está en este punto, va hacia este punto. Nótese que la posición inicial para este caso, llamémosle Y1, es mayor a la posición final, Y2. Entonces, al calcular el trabajo del peso, decimos en W menos W, porque está actuando hacia abajo, por posición final, Y2 menos Y1. Al ser Y2 menor que Y1, el trabajo de 1 a 2 es positivo. Otra forma más sencilla de verlo es que el peso está actuando en este sentido y el movimiento o el desplazamiento es en el mismo sentido. Por lo tanto, el trabajo de esta fuerza es positivo. En el caso de que la partícula, pensemos en un proyectil que vaya en el sentido opuesto, pues entonces el trabajo estará actuando en el sentido contrario al movimiento y por lo tanto su trabajo será negativo. Nuestro tercer caso de interés va a ser analizar la fuerza en resorte y calcular el trabajo de esa fuerza. Entonces, en las condiciones que vamos a tener una partícula unida a un resorte. Esta partícula se desplaza nuevamente hacia la derecha de sus pantallas y vamos a llegar a esta expresión. ¿Cómo llegamos a esta expresión? Muy bien, recordemos que la fuerza de un resorte se calcula como la constante de ese resorte por el S, donde el S es el desplazamiento o la elongación o la compresión de ese resorte en la posición de análisis. Recordemos también nuestra definición de trabajo. Nuestra definición de trabajo dice que el trabajo de una fuerza es igual al vector fuerza producto escalar delta R. Entonces apliquemos esta expresión para el caso de un resorte. Integremos a ambos lados. Resolvemos al lado izquierdo. Decimos que el trabajo de 1 a 2 va a ser igual a F.dr. Recordemos también que por definición de producto escalar, F.dr es igual a la magnitud de F por la magnitud del vector delta R por el coseno del ángulo entre ambos. En este caso, esta expresión es 1, ya que son paralelos. El coseno de 0 es 1. Esto es una igualdad. Y entonces reescribimos esta integral de la siguiente manera. Decimos que F magnitud por delta S desde la posición 1 hasta la posición 2 nos va a dar el trabajo de esa fuerza. Muy bien.
Recordemos entonces esta expresión y reescribimos esta ecuación como la integral desde S1 hasta S2, ya no de f, sino de la constante, por la distancia de elongación o compresión de ese resorte por el delta S. Al resolver esta integral, nos va a dar que esto es 1/2 de K por S a la 2, evaluado desde S1 a S2. Al evaluar esa expresión, decimos que el trabajo de 1 a 2 va a ser igual a 1/2 de K por S2 al cuadrado menos S1 al cuadrado. Y este es el trabajo que realiza un resorte sobre una partícula a la cual está unido. Nuevamente, si graficamos la fuerza del resorte en función del desplazamiento, vamos a obtener una gráfica de ese tipo, la que ustedes pueden observar en la esquina inferior derecha. Y el área bajo la curva corresponde al trabajo realizado por la fuerza del resorte. Una vez que definimos todas las fuerzas que podrían realizar trabajo sobre una partícula, vamos a analizar o vamos a introducir el concepto de energía cinética. Para esto vamos a considerar una partícula que se mueve desde la posición 1 hasta la posición 2 a lo largo de una trayectoria. Sobre esta partícula está actuando cierta cantidad de fuerzas, las cuales vamos a transformar en una fuerza resultante llamada F sub R. Ese es el vector negro que ustedes pueden ver en pantalla. Vamos a descomponer F sub R en componentes tangencial y normal, y de esas componentes únicamente nos va a interesar la fuerza tangencial. ¿Por qué? Porque recuerden que las fuerzas que realizan trabajo sobre una partícula son aquellas que actúan en el sentido del desplazamiento. En este caso, F sub n actúa perpendicular a este sentido. Por lo tanto, el trabajo realizado por F sub n es 0. Muy bien, ¿qué vamos a hacer con esta partícula? Vamos a plantear la segunda ley de Newton. Vamos a plantear la segunda ley de Newton para el sentido tangencial. ¿Qué decía la segunda ley de Newton? La sumatoria de fuerzas en el sentido tangencial es igual a la masa por la aceleración tangencial. Ahora, recordemos también de cinemática que la aceleración tangencial, la magnitud de la aceleración tangencial, se puede redefinir como dv ds por ds dt, y que esta expresión ds dt corresponde a la rapidez. Entonces, podemos reescribir la aceleración tangencial como dv ds por la rapidez de esa partícula. Ok, introduzcamos esta expresión en la segunda ley de Newton, que ya habíamos planteado ahí en azul. Vamos a decir sumatoria de fuerzas tangenciales, pues ya sabemos que es una fuerza tangencial que actúa sobre esa partícula, o la componente tangencial de F sub R, y esto va a ser igual a la masa, y ya no por la aceleración tangencial, sino por dv ds por rapidez. Vamos a reordenar un poco esta expresión. Ftds, simplemente paso
el delta S hacia el lado izquierdo de la expresión es igual a m por v dv. Muy bien, integremos a ambos lados. S desde la posición S1 hasta la posición S2 igual a la integral de m v dv de la velocidad en la posición 1 o la rapidez en la posición 1 y la rapidez en la posición 2. Vean que esta expresión, por definición es el trabajo de 1 a 2 de la fuerza tangencial o de la componente tangencial. Y esta expresión resolviéndola nos va a dar igual a la masa por la velocidad 2 al cuadrado entre 2 menos la masa por la velocidad 1 al cuadrado entre 2. Esta expresión que definimos acá, tanto esta como esta, que son equivalentes, se conoce como T y es la energía cinética. Es la energía cinética de una partícula en un instante dado. Como se expresa en esta diapositiva, la energía cinética es la energía asociada al movimiento de una partícula y más específicamente a la rapidez de esa partícula en un instante dado. Esta expresión que acabamos de definir acá, muchachos, se conoce como el principio del trabajo y la energía. ¿Qué dice el principio del trabajo y la energía? Muy bien, el principio del trabajo y la energía dice que la energía cinética en la posición 1 más la suma de todos los trabajos realizados sobre esta partícula de 1 a 2 es igual a la energía cinética en la posición 2. ¿Cómo vamos a resolver los ejercicios correspondientes al principio del trabajo en energía? Bueno, lo primero que debemos hacer es eh, definir o desarrollar el diagrama de cuerpo libre de la partícula en la transición. ¿Por qué es importante? A pesar de que no estamos trabajando con la segunda ley de Newton, es importante definir el diagrama de cuerpo libre, pues así vamos a ver cuáles fuerzas actúan sobre la partícula y cuáles de estas fuerzas, al menos alguna de sus componentes, está actuando en el sentido del movimiento de la partícula. Ahora, como no estamos trabajando con segunda ley de Newton, el vector masa por aceleración, o sea, el vector inercial, no es de nuestro interés, no lo vamos a incluir. Una vez que tenemos todas las fuerzas que realizan trabajo sobre la partícula, vamos a calcular el trabajo de estas fuerzas. Luego vamos a calcular la energía cinética tanto en la posición inicial como en la posición final. Recuerden que para esto necesitamos la rapidez en esas dos posiciones. Y finalmente vamos a plantear la expresión que vimos anteriormente, que la energía cinética en la posición 1 más la suma de todos los trabajos es igual a la energía cinética en la posición 2. ¿Cuáles ventajas tiene este método? Bueno, que se trabaja con cantidades escalares, no se trabaja con cantidades vectoriales. La dirección de las fuerzas nos va a interesar únicamente para saber si el trabajo que realizan sobre la partícula es positivo o negativo. Y vamos a descartar todas aquellas fuerzas que no realizan trabajo, ya que están actuando perpendicularmente a la partícula. Esto es una gran ventaja porque en algunos casos vamos a tener fuerzas que son incógnitas. Hay un caso particular muy importante que es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción le resta energía a la partícula. Siempre actúa contrario al movimiento de la partícula. En el caso de la fricción es posible que tengamos que plantear dentro del problema la segunda ley de Newton para poder obtener el valor de la fricción, pues esta depende de la normal.
Entonces, a pesar de que no vamos a trabajar con la segunda ley de Newton, es posible que pueda ser un paso previo para la resolución de nuestro problema de principio del trabajo y la energía. Con esto finalizamos la clase de trabajo y energía.